estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este su programa Voz para el Cambio, un programa que es un compromiso con nuestro país, un compromiso con la verdad, la justicia, los valores y los viernes con la educación. Hablamos de todo un poco y intentamos educar en todos los aspectos en los que nosotros podemos tocar. Así que hoy viernes, que se aproxima la Semana Mayor, no podemos dejar de conversar sobre una cultura que en nuestro país está muy arraigada y que por lo que he leído es única y exclusiva de nuestro país, República Dominicana. Dijo don Alfonso Vladimir que nosotros tenemos que decir en todas partes que somos de República Dominicana, no dominicanos. Y que eso es muy importante diferenciarlo. Se puede confundir con dos dominicos, los padres dominicos, hijos de Santo Domingo de Guzmán, aquel fundador por quien lleva el nombre de nuestra ciudad también en República Dominicana. Los hijos de Santo Domingo son dominicos y en algunos sitios son llamados dominicanos. En esto, los dominicanos, es decir, dominicanos en un espacio y esto. Y lo de Dominica también pueden confundirse con nosotros. Entonces, por eso hay que República Dominicana. En todo caso, hay que siempre señalarlo. Ok, entonces también porque como tenemos por ahí un yate que fue bombardeado por rusos y era de Dominica, hay que establecer que nosotros somos dominicanos, pero de República Dominicana, Pues bueno, Vladimir, que no podemos dejar de conversar sobre las habichuelas con dulce. Lo importante es que son en nuestra cultura. Y quisiera que conversemos sobre ello, porque cuando hablamos de este postre que para nosotros es tan emblemático, en los últimos años lo conseguimos en cualquier época del año, pero yo recuerdo que cuando yo era niña nos queríamos morir comiendo habichuela con dulce porque solo se hacía el Viernes Santo. Ahora, con lo sabroso que es y las facilidades, pues la gente lo hace cualquier día del año, cualquier momento. En algunos lugares lo venden como postre común y corriente. Y es muy interesante que hablemos sobre eso. No sé si tú tienes como cristiano y practicante de la religión católica así tan formado en este asunto, si tendrás alguna información de si tiene, de que si su surgimiento de él como postre para la Semana Santa tiene algo que ver con el hecho de que antes en Semana Santa no podíamos ingerir, por ejemplo, carnes, nada de carnes. Entonces, sí, hay dos elementos. Se acordó que ese día se cocinaba era bacalao y cosas así, porque carne era prohibido. Bueno, no prohibido, es decir, porque no prohibido, es decir, es un tema a nivel cristiano de la ayuda, de la abstinencia. Es decir, se abstenía y se manda la abstinencia el Viernes Santo, y es solamente el Viernes Santo, no toda la Semana Santa, la abstinencia el Viernes Santo de comer carne, pero es decir, y el sentido es que tenemos que ver lo que es lo importante dentro del sentido. ¿Por qué en esto? Bueno, porque tal vez el elemento más codiciado de toda la comida. Tal vez el elemento más codiciado de toda la comida por todas las personas. Entonces es un sacrificio, la abstinencia es un sacrificio que tú tienes que hacer. A veces, tal vez, el que no le gusta la carne, entonces dime tú, el sacrificio sería comerse la carne en ese caso. Es decir, en todo caso, por eso te digo, la abstinencia es lo que se manda. Por eso hay personas que se hacen la abstinencia, pero hacen la abstinencia de aquella persona, de aquella cosa que más le cuesta dejar. Tal vez no es la carne, tal vez son otras cosas. Hay gente que yo he visto, por ejemplo, que hacen abstinencia del alcohol durante este periodo de cuaresma y hacen la abstinencia de no tomar alcohol durante esto, y lo que iban a gastar en alcohol,
que es lo importante, porque no es atenerse nada más para que me vean, ay, qué bonito y qué chulo, ay, qué bonito y qué chulo, yo me sacrifico por el Señor. No, no, no. Lo que iban a gastar en alcohol, lo que iban a gastar en carne durante ese periodo, entonces se lo dono, se lo doy a alguien que lo necesita. Es decir, hago un sacrificio para una persona, que es el sacrificio y es el símbolo del sacrificio que hace Jesús dentro o sea, de no esto. se vale, perdón Vladimir, no se vale que usted diga, estoy en abstinencia, estoy de ayuno, no comí carne, pero lo que usted iba a gastar en carne, sus 1,000 pesos que usted iba a gastar en carne, usted mañana lo guarda y va con ellos al salón de belleza, por ejemplo, porque O se compra un pantalón, o se compra un pantalón, o se compra una blusa. No. Por eso decía ahorita que tenemos ejemplos de más de nuestro Señor Jesús sobre compartir y ser solidario. Y para esto es donde esto es lo que da origen a esa práctica. El hecho es que si usted va a hacer un tipo de sacrificio, tiene que ser en bien de otro. No es un sacrificio por un sacrificio, pues ¿de qué valdría? ¿De qué valdría entonces? Y Jesús mismo se lo criticó en aquel momento a los fariseos, le dice, ¿de qué le vale usted venir, en que tenga ayuno, que está todo tropiado y todo, no sé qué, no sé cuánto, enseñándole a los otros que usted está llenando? El día que usted ayude, póngase bonito, salga a la calle, peínese bien, y esto, y que nadie sepa de que usted está haciendo un sacrificio por otro. Salga y preséntese bien. Y ese es el sentido realmente de ese proceso de abstinencia allí. Pero no, mira, el tema de las habichuelas con dulce creo que es algo muy tradicional de la República Dominicana. Sí. No he visto, no he leído en ningún espacio que tenga articulación al proceso religioso, al proceso cristiano dentro de esto. No he tenido. Yo siento que más es parte cultural y gastronómica de la República Dominicana. Es decir, esa articulación a ese proceso y esa identificación con estos elementos de la habichuela. Sí he leído, sí, que es única de la República Dominicana, es decir, para algunos países incluso. Vladimir, es mucho más viejo que nuestro país. Es una tradición que data de antes de la formación de nuestro país, porque lo que está escrito es que este postre, nosotros lo que he visto es un profesor de la universidad, anda, que no me acuerdo el nombre ahora, escribió sobre esto, y lo que ha dicho sobre el mismo es que data desde por allá por el siglo XVIII, cuando era un tipo de dulce que se hacía, no como lo hacemos nosotros ahora, se hacía en la élite de los que vivían en la colonia francesa, en la élite de los franceses. Y luego uno de ellos que de nombre a ver cómo se llama este señor, un francés llamado Francois de Lalande, fue la primera persona que se ha escrito que vino al país huyendo de la revolución allí en la zona, en la parte occidental de la isla. Vino al país porque estaba amenazado, habían muerto sus hijas, y con sus hijos él comenzó a plantar habichuelas, que hasta el momento se conocían solo las habichuelas secas, traídas secas. Y entonces él comienza a hacer este tipo de habichuelas con dulces, que no es como se conocía. Luego nosotros los dominicanos es que le hemos dado todo este cuerpo, añadiéndole las leches, añadiendo además otro tipo de habichuela, porque en aquel momento se hacía con frijoles que eran unas más pequeñitos. Entonces nosotros cambiamos a utilizar las habichuelas rojas y a utilizar además leches, distintos tipos de leches, y a hacerlas cada vez más gruesas, porque en aquel momento se hacían más o menos como guisar una habichuela ahora, pero con azúcar. Entonces, y era como muy apreciado, y seguía, y era muy bueno. Entonces, a partir de ahí se popularizó el postre y las habichuelas con dulces, hasta que mundialmente son conocidas y solamente se realizan en nuestro país. Pero eso sí lo he visto en lectura de que esto, y te decía que para algunos
para algunos países es incluso una locura nosotros de que comer habichuelas con dulces. En algunos países lo consideran como que estamos medio zafados, como dicen, pero yo le invitaría a probarlo, a degustarlo. Ya en nuestro paladar sí está, que nos hemos criado con ellos, que vivimos con ellos. A otros les cuesta un poquito más asumirla dentro de esto, porque he estado compartiendo con extranjeros en algunos momentos y la vida, y siempre vi como que le costaba un poco darle a su gusto dentro de esto, y otros lo contrario, otros lo han asumido y no quieren, y quieren llevarse incluso fuera de aquí habichuelas con dulce dentro de esto, con recetas Bueno, pues específicas. fíjate que mi experiencia cuando le he brindado, si tú lo comentas antes, porque la mente es así, habichuelas con dulce, la gente se extraña, pero cuando lo prueban, quieren saber qué es, quieren más, quieren aprender a hacerlo. Entonces tú les explicas, las bases son alubias, bueno, habichuelas, las bases son habichuelas. ¿En serio? Así que las personas cuando lo han probado, es como el pescado con coco. Yo hice pescado con coco para algunos extranjeros en Murcia y la gente se quedó loca y tuve que repetir 1000 veces la receta. Todo el mundo quería pescado con coco. Primero y todo el mundo puso la cara así con lo del coco. Así que esto es una cultura nuestra interesante. Tú sabes que es también bastante... que a mí me gustaría, a lo mejor don Alfonso y esa vena de escritor e investigador que tiene, podría a lo mejor ver de dónde surge. ¿Por qué se le deja granos a la habichuela con dulce en unas zonas del país? ¿Y por qué en el sur no? Para nosotros eso es un pecado, un sacrilegio para nosotros en el sur, ponerle granos a la habichuela con dulce. Eso tiene que estar limpio. Batatas sí y pasas, pero a granos de habichuela, no, por favor. No, pero tú vas a tener un sureño que te va a contradecir ahí, porque don Jacinto es sureño y don Jacinto no se come una habichuela si no tiene grano. Ay, por favor, pero don Jacinto, ¿dónde aprendió eso? Eso sí, no tiene grano de esto, pero también la amiga tuya Nicauli, si no tiene grano una habichuela, ella dice que eso pero es. ¿Dónde han aprendido eso? Por favor. Yo estoy diciendo, esos son sureños. No, y no tiene grano, no se comen una habichuela. Así que, don Jacinto, saludos. Y ya yo sé que si él no tiene grano, él la deja. Él le dice, no, eso no es habichuela. No. Ay, Dios mío, yo los granos se los pongo por ahí, me da como una cosa. Hemos llegado al final del programa, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Vladimir. Continúen con nosotros, que ahí está la pastora Jenny Matos esperándonos. Disculpa que nos emocionamos con las habichuelas con dulce. Abrazos. Pasen buena y continúen con Jenny. Un abrazo.